¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos un viernes más a este nuestro espacio, Informe Valladolid. Hoy les voy a lanzar una pregunta. ¿Qué dirían si les digo qué es un cronista, cuál es su función o que existe una figura del cronista oficial en Valladolid? Pues hoy todas esas dudas las vamos a resolver aquí y también vamos a repasar la historia de Valladolid y cómo es su evolución. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Pues con nuestro invitado de hoy, el actual cronista de la capital, José Delfín del Val. En unos minutos tendremos tiempo para hablar con él, pero antes, como siempre, tenemos otros temas que son de actualidad, porque la planta de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a partir de ahora, cuenta con una habitación muy especial. Es esta que ven, la han bautizado como nave espacial y pretende crear un ambiente que acabe con la incertidumbre y temor de los pequeños que padecen cáncer cuando se tienen que enfrentar, lamentablemente, a tratamientos médicos que requieren su aislamiento. Que las farmacias rurales se mantengan es uno de los retos que se plantea el nuevo presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Prestan un servicio esencial en los pueblos y para los profesionales no es una opción sencilla. Hoy veremos en qué situación se encuentran las farmacias de nuestra provincia. Y esta semana hemos celebrado el Día de Europa y el único instituto de Valladolid que es Escuela Embajadora del Parlamento Europeo es el de Parquesol. Hace actividades para estimular el conocimiento entre los jóvenes y prepararlos para el futuro. Y precisamente a menos de un mes para esas elecciones europeas, nosotros hemos salido a la calle y hemos comprobado que son muchos los que no están familiarizados con ellas. Son unos comicios que en la Unión registran un absentismo del 50% y en Europa del 40%. Nosotros hemos salido, como bien decíamos, a la calle y hemos comprobado que para muchos el Parlamento Europeo es un órgano muy lejano, pero créanme que todas sus decisiones nos afectan de forma directa. Europa llama a los vallisoletanos a las urnas el próximo domingo 9 de junio. Pues hombre, siempre es importante votar. Porque nos conviene a todos. Menos mal que existe Europa, que si no, estábamos muy desprotegidos, tanto a nivel ambiental como a nivel energético. Se renovarán así los 720 parlamentarios europeos, 15 más que en las anteriores elecciones. Por 10ª vez en nuestra historia, es el único parlamento supranacional que existe en el mundo formado por diputados que elegimos todos los ciudadanos directamente. Históricamente son unos comicios con una alta abstención de voto. En el año 2019 votamos al Parlamento Europeo un poco menos del 51% de los ciudadanos. España siempre vota como 10 puntos por encima de la media comunitaria. Como las elecciones van por sí solas, aisladas, la gente encuentra menos estímulo para votar. Y hasta la propia campaña electoral para la carrera al Parlamento Europeo se centra, según los expertos, erróneamente en clave nacional. La emergencia europea obliga a una competición política con los sistemas de democracia parlamentaria nacional. Estamos hablando del reparto de poder. Sería idóneo que la campaña al Parlamento Europeo fue una campaña pública. Soy la señora von der Leyen. Vengo a pedir el voto a los españoles porque si gana el PPE, yo seré la presidenta de la comisión, o Juan o Pedro. Y aunque muchos tengan la sensación de lejanía respecto a Europa, sus decisiones tienen mucho que ver con lo que ocurre aquí. Queremos que Renault sea un polo de producción de coches eléctricos. Todo el mundo diría sí. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Lejos de Europa o peleándonos por tener nuestro lugar al sol en Europa? Cuando yo voy al supermercado, sé que los productos que compro en el supermercado hay una reglamentación europea que asegura su nivel de calidad. El poner un porcentaje X o Y en barbecho por razones ecológicas, ¿qué lo hacemos? ¿Siguiendo criterios alemanes o los criterios de un campo mucho más afectado por el cambio climático como el castellano-leonés? Si no participamos, ¿de qué lado va a caer la balanza? Eso sí, en estas elecciones se espera que la participación aumente hasta el 70% por las crisis que hemos vivido. La reacción ante la crisis del COVID, que ya se nos ha olvidado porque solamente hablamos de lo que funciona mal, pero que en 2 meses fuimos capaces de hacer compras conjuntas de todo el material quirúrgico, pasando por la adopción de una política keynesiana, permitiendo endeudamiento de los estados
para poder mantener la economía a pesar de estar cerrada. Y luego hemos visto cómo Europa ha visto las orejas al lobo en Ucrania y hemos sido capaces de seguir con la directriz política de todo para Ucrania para que no pierda la guerra. Y lo hemos demostrado en la práctica, porque no nos damos cuenta. Pero en estos 2 años ha habido casi 5 millones de ciudadanos ucranianos que están acogidos temporalmente en Europa. Solamente en España, que estamos muy lejos del frente, hay más de 150.000. El público más joven sí que está concienciado, dicen. Forma parte de su ADN. Aunque la comodidad les juegue malas pasadas. El otro día nos dieron una charla sobre eso, pero ni idea, o sea, no estoy muy puesto en el tema. Nos movemos mucho por redes sociales y tal, y nada de ese contenido nos llega. Y es que para ellos Europa se trata de un derecho adquirido. Yo sé lo que es estar ahora en Europa. Los jóvenes no. Ellos son los que tienen que moldear Europa ahora para cuando ellos sean el reemplazo generacional. De ahí la importancia de concienciar a todos ellos. Para los pequeños pueblos de la provincia, el farmacéutico es más que eso. Su trabajo va más allá de vender medicamentos o de aconsejar a los pacientes, e incluso las farmacias son punto de encuentro entre los vecinos. Pero ahora, con la bajada de precios y el aumento de gastos, parece ser que la supervivencia de las farmacias no está garantizada. Aunque la farmacia es un servicio básico, sin la farmacia no podemos vivir. En los últimos 2 años, 2 de la provincia han cerrado sus puertas. Son Casasola de Arión y Melgar. No se han quedado sin servicio los vecinos porque en estos pequeños municipios han abierto botiquines. Farmacéutico o farmacéutica que tiene la farmacia en un pueblecito un poco más grande, atiende durante unas horas un pequeño botiquín como si fuera una prolongación de su farmacia en esos otros pueblecitos alrededor. Sigue habiendo servicio, pero en muchos lugares es mínimo. La gente de ese pueblo estaba acostumbrado a poder ir a su farmacia de lunes a viernes en horario comercial y ahora exactamente no sé los días que van. Yo a Villanueva voy 3 días a la semana, pero yo sé compañeros que van un día o 2 y 1 hora. Y aunque los vecinos se apañan... Bueno, es habituarse un poco a ello. Procuramos tener lo necesario y si no, vamos a Villa García en un momento. Yo tengo coche, pero hay mucha gente que no le tiene o no tiene carne para ir. Los farmacéuticos dan la voz de alarma. Esas farmacias tienen que tener suficiente atractivo para que los farmacéuticos sigan apostando por trabajar ahí. Porque si no, en un momento dado, un farmacéutico con una farmacia en un pequeño núcleo rural puede ocurrir que vea más atractivo trabajar para otro compañero en una zona urbana, sea por horarios, sea incluso por ingresos, que en ese pueblo. El problema es que o se toman medidas rápidamente o van a ser todo botiquines. Entonces, de aquí a un tiempo, no sé si será mucho o será poco, iremos cerrando todos y habrá una farmacia que se encargue de todos los botiquines. Entonces, si a mí me cuesta atender un botiquín porque me tengo que multiplicar por 10, pues posiblemente esos botiquines, en vez de estar atendidos 2-3 días por semana, sea un día a la semana. Y lo siento mucho, pero esa población, por muy pequeño que sea el pueblo, tiene los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Algo posible teniendo en cuenta la situación que viven. El sector no está bien porque trabajamos incluso más que antes. El número de recetas ha aumentado, obviamente, la población ha aumentado, pero el precio del medicamento cada día es más barato. Nosotros tenemos mensualmente bajadas de precios. Entonces, trabajando más, facturamos menos. Y los gastos, pues como cualquier sector, pues siguen subiendo. Cuota de autónomos, transporte, la luz. Por eso piden soluciones a la administración. Deducciones fiscales, pago por servicios. Hacemos muchos servicios que los hacemos de manera gratuita. Pues a lo mejor habría que valorar, como en alguna comunidad autónoma, pues ciertos servicios, dependiendo de la población que lo necesite, pues ofrecérselo a esa población y que corra con los gastos la administración. Posibles soluciones a un problema que va mucho más allá. La falta de servicios en las zonas rurales agravaría el problema de la despoblación. Por eso creen que es el momento de ayudar a un sector clave para evitar la fuga de vecinos a las ciudades. Escritor, periodista salmantino, pero centrado en Valladolid y desde 2018 cronista de la capital. Así es nuestro invitado de hoy. Muy buenas noches, José Delfín Val. Muy buenas noches.
Mi joven colega. Encantada de tenerle con nosotros. Como decíamos, bueno, ha sido y es escritor, periodista y se ha centrado en Valladolid, en su historia y su cultura. Pero antes de empezar a ahondar un poco en Valladolid, vamos a explicar a nuestros espectadores qué es un cronista. La propia palabra lo dice, el que escribe de una situación o de un suceso o de un hecho. Sí que supongo el que ahora, hace crónica de una situación. Y además, un cronista, ¿cómo es ahora con la era digital, internet? Sigue escribiendo en papel, ¿no? Sí, pero no crónicas diarias. El cronista ahora, en mi caso concretamente, pues es un señor que colabora con el ayuntamiento para determinadas cosas siempre del ámbito cultural. Una conferencia, la presentación de un libro, la ejecución o dirección de un libro. Y esa es la labor, esas son las obras, las flores que surgen del jardín donde está todos los días trabajando el cronista de la ciudad. Diríamos que es como un puente, ¿no?, entre el consistorio y el pueblo, ¿no?, y los vecinos, la ciudad. Sí, bueno, hay que decir a los telespectadores vallisoletanos que el cronista oficial de Valladolid no resulta gravoso al ayuntamiento, puesto que el ayuntamiento no está obligado a retribuirme ni siquiera con €1. Yo lo hago por voluntad propia. Por voluntad propia y por amor y por agradecimiento, lo cual es un honor siempre para un periodista el ser el cronista oficial de Valladolid, como al menos así lo tengo yo, como un honor. Desde José Zorrilla hasta su antecesor, Teófanes Ejido. Ahora usted, muchos han sido los cronistas oficiales de la historia de la ciudad desde el siglo XIX. ¿Qué diferencia hay un poco entre esos cronistas que veíamos antes, en los que, bueno, lo que hacían era anotar los hechos sucedidos en la ciudad, a los de ahora? Bueno, ahora el cronista no puede entrar en litigio con otro periodista en activo. Los periódicos en estos momentos son la crónica de un día en la ciudad. Hace unos momentos, cuando estaba esperando la intervención en este programa, me estaba acordando yo de quién podría haber sido el primer cronista de Valladolid. Dato importante por lo que voy a contar. Me da la sensación de que fue en el siglo XVII, a principios del siglo XVII, un vallisoletano que era un hombre de una situación acomodada, pero un gran intelectual, de los Verdesoto. Era una familia muy amplia y Rodrigo, se dedicó a escribir un día tras otro lo que ocurría en la villa de Valladolid. Crónica diaria. Sí, diario. Y luego lo daba a conocer a quienes le rodeaban, a gente de su entorno, claro. Era prácticamente un periodista que no imprimía, sino manuscribía las noticias. Y fue el único que dio la noticia de la muerte de Cristóbal Colón en Valladolid, entre todos los cronistas que había en aquella época. Dijo exactamente que murió tal fecha y que fue enterrado en la capilla del conde de la Cerda o marqués de la Cerda en San Francisco, junto, y ahí cometió un error, a la calostra. Entonces todo el mundo dijo, ¿qué es la calostra? Y debió ser un error porque ese término, ese vocablo, no existía en la arquitectura de antaño, y calostra debe ser claustro. Es decir, que la tumba de Cristóbal Colón estaba en la capilla de los La Cerda, que tenía su acceso por el claustro. Hablaba un segundo, José Delfín, que antes se manuscribía, ahora se imprimía. Todo lo que ahora se escribe en esa crónica por ser cronista de Valladolid, ¿eso a dónde va? ¿Va a un tablón? ¿Se guarda en el archivo del ayuntamiento? ¿Todo lo que usted escribe por ser el cronista de la capital, dónde va eso? Pues va a esta serie de libros que yo los considero los frutos tangibles del trabajo del cronista oficial de Valladolid. Los he traído porque los vallisoletanos tienen que saber que estos libros existen. De hecho, algunos lo saben, pero hay dos que son proyecto. Estos dos son proyectos porque son en estos momentos maquetas de dos libros que están a punto de aparecer, pero estos ya aparecieron. Este, por ejemplo, es
el diario de Valladolid durante la Guerra de la Independencia, y esto es muy curioso porque es el libro de un libro. Aquí están página a página un manuscrito de cuartillas cosidas y escritas por un impresor de Valladolid que se llamaba Manuel Aparicio y que lo hizo durante la Guerra de la Independencia contando los sucesos, los acontecimientos graves o satisfactorios que ocurrían en la ciudad. De este caballero, de este hombre, solo conocíamos el nombre en un principio, pero afortunadamente yo tuve el tiempo suficiente para investigar y saber hasta qué día nació, dónde está enterrado, quiénes fueron sus herederos, si sabía o no tocar el piano, que sí que lo sabía. En fin, he llegado a saber mucho de este caballero que manuscribió este diario de la Guerra de la Independencia en Valladolid. Claro, es lo que yo le iba a preguntar. Todo esto que recoge en esos libros, bueno, acabamos de ver los años que tiene. Esto es fruto de rastrear, desvelar y divulgar sobre aspectos ocultos de la Valladolid de antes y también supongo que de la de ahora. Sí, efectivamente, porque cuando yo me encontré de una forma no casual con este manuscrito, dije que había que publicarlo y entonces la publicación había que hacerla a través del Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Valladolid, porque el libro, y lo cuento como hecho histórico entrañable, el libro estaba heredado desde hacía 200 y pico años en la biblioteca de una amiga mía que me lo enseñó cierto día, se lo pedí prestado para que lo pudiera yo leer. Y lo vi tan interesante que vi la necesidad de publicarlo. Y para que la gente sobre todo también lo conociera, porque José Delfín, todo lo que usted ha investigado y con lo que sabe de ahora y todos esos años que lleva de experiencia, ¿cómo definiría su Valladolid? ¿Cómo definiría Valladolid? Bueno, Valladolid es una siendo ciudad... además, perdón, de Salamanca. Bueno, sí, Salamanca la dejé en el año 60 y aunque soy salmantino de nacimiento, soy vallisoletano de condición, de amor y de pasión por la ciudad. Una ciudad que fue capital del reino durante unos años, de 1600 a 1606, que aquí vivieron Cervantes, Góngora, etcétera, etcétera. Aquí nació la escultura castellana, aquí vivieron Gregorio Fernández y Juan de Juni, que lo tenemos enterrado en las Catalinas, que ahora es una iglesia abandonada y cerrada, propiedad del ayuntamiento, que lo compró hace algunos años. Y claro, yo estaba admirado porque empecé a estudiar y a entrar en la historia de Valladolid, que me pareció pues encantadora y magnífica. Y como teníamos tan buenos investigadores, don Narciso Alonso Cortés, etcétera, etcétera, pues dije, yo puedo ser uno de ellos y aportar mi granito de arena, y mi granito de arena son estos libros, estos cuantos libros. ¿Y cómo es su Valladolid? ¿Cómo definiría desde su punto de vista Valladolid? Hablaba de que bueno, son muchos personajes históricos los que han vivido aquí, que muchos igual ni lo sabían. ¿Cómo ha visto entonces esa evolución, desde que empezó usted a investigar a lo que es ahora? Bueno, yo me he encontrado con una ciudad que no conocía entonces y que ahora es motivo de orgullo y de satisfacción para mí y para los vallisoletanos, que lo sepan, y eso lo subrayo. Tienen que sentirse muy orgullosos de la ciudad que tienen, bueno, de la ciudad y de la provincia. Sí. Tienen que tener un gran orgullo por ser vallisoletanos. Sí que ha visto usted, hablando, imagínese, demográficamente, que ha crecido Valladolid en los últimos tiempos. Un crecimiento enorme. Cuando yo tenía 20 años menos que ahora y era capaz de andar varias horas seguidas, ahora soy incapaz, pues salía de casa y llegaba hace 40 o 50 años muy pronto al final del casco de la ciudad. Ahora sería incapaz, tendría que ir en coche o en taxi para encontrarme ya tierras de labor donde se acaba la ciudad. La ciudad se ha extendido, ha crecido muy bien, ordenadamente, sin grandes rascacielos en la periferia, y es yo creo que es un ejemplo de ciudad,
de urbe, claro, como decían los romanos. La urbe es fundamental en la vida de la ciudad, de los ciudadanos. Estamos inmersos en la fiesta del patrón de la ciudad, de San Pedro Regalado. ¿Cómo ve también un poco qué ha cambiado, qué no ha cambiado de cuando se celebraba y por qué se celebra esta fiesta? Bueno, durante algunos años Valladolid no tuvo a San Pedro Regalado como su santo patrono. Fue durante algún tiempo San Miguel. De hecho, en el Arco de Santiago, hoy desaparecido, en la hornacina de la parte superior del arco estaba una imagen de San Miguel. Después ya, efectivamente, hicimos a San Miguel beato, santo, etcétera, y patrono de la ciudad. A mí lo que más me gusta de San Pedro Regalado es que fue un santo de una extracción social muy débil, pero sobre todo es un santo taurino. Me encanta que sea taurino, aunque la tauromaquia no esté de moda en estos momentos y sea atacada precisamente por un ministro que debería de haber hecho todo lo contrario. En vez de molestar a los ciudadanos, proteger y potenciar la tauromaquia. Alejándonos un poco de esa política, es un santo muy importante para los vallisoletanos y que ahora, ¿cuántos años lleva siendo entonces patrón de la ciudad? No tengo datos a la vista y no lo tengo en cuenta, pero tenemos que saber que nació ya en el casco urbano de la ciudad, el núcleo urbano de la ciudad, en la calle Platerías, él nació ahí. Y supongo que, pues, por lo menos 300 o 400 andamos, y ando un poco despistado en la fecha de nacimiento de San Pedro Regalado. Si estuviera aquí Teófanes Ejido, nos lo diría con pelos y señales, porque él es un experto, escribió un libro sobre San Pedro Regalado magnífico que recomiendo a los lectores vallisoletanos. ¿Qué asignaturas cree que tiene la ciudad pendientes? ¿Qué? ¿Qué asignaturas cree que tiene pendientes la ciudad todavía? No lo sé. Eso habría que preguntárselo al municipio o a quienes gobiernan la ciudad. Siempre todo el mundo trabaja, cuando está en la alta política municipal, trabaja para mejorar la ciudad. Pues si el soterramiento es bueno, al soterramiento. Las líneas de autobuses, mejorarlas. Nuevos vehículos. Agua potable en las casas. Todo lo que merece un ciudadano que vive en una ciudad estupenda como Valladolid, pues si algo falla, corregirlo. Pero me da la sensación de que fallan pocas cosas. Lo que falla son cuestiones, digamos, guerrillas políticas que en nuestro caso no nos interesa desvelar. Y es verdad que en eso recojo lo que dice de que al final son pocas cosas igual lo que le queda a la ciudad, y le quería preguntar, ¿qué tiene ahora mismo en ese afán de seguir investigando, divagando y contar lo que está escrito, pero igual no se sabe qué tiene ahora mismo sobre el escritorio en su despacho? ¿En qué está trabajando, José Delfín? Estoy trabajando en estos momentos en la biografía de un guerrillero de la Guerra de la Independencia que es muy poco conocido, muy desconocido, y que en los episodios nacionales de don Benito Pérez Galdós lo cita, pero lo cita con ciertos errores. No dice que nació en un pueblo que se llama Calabazas, que está muy cerca de Olmedo. No dice que tenía tierras en Pozal de Gallinas, que entonces nada más se denominaba Gallinas, y que tuvo este hombre un ejército muy importante de hasta 200 hombres a caballo para combatir a las tropas napoleónicas que nos habían invadido. Cuando terminó la Guerra de la Independencia, este hombre se bajó del caballo y debió de irse a algún país hispanoamericano porque no se volvió a tener noticias de él, desapareció. Pudo irse a México, pudo irse a la Argentina. Yo creo que se fue a México por su condición de gran caballista y de gran agricultor. Y allí tenía más por venir que aquí, donde sería perseguido seguramente. ¿Es complicado investigar y luego trasladarlo, en este caso a libros, y trasladarlo a la ciudadanía? Todo lo que investiga es complicado, ese proceso de a ver cómo igual lo cuento para que todos los que no sepan de esto lo sepan, y gracias a mí, de su mano. No, no es complicado. En realidad uno ya tiene oficio porque ya ha publicado 32 libros. Y... Que se dice pronto, 32, pero... Sí, se dice pronto, 32, es muy pronto. Y estoy preparando el 33 y el 34, que están aquí sobre la mesa. Hablaremos de ellos.
No me cuesta mucho escribir. Yo escribo todos los días, no por obligación, sino por devoción. Si no escribiera, me faltaría algo, me faltaría vida. Y siempre que me acuesto, dejo algo pendiente para el día siguiente. ¿Y lo recuerda? Porque yo Sí. mismamente no Lo me acuerdo recuerdo porque anota. mis manuscritos son cuartillas, menos que cuartillas, son octavillas donde voy anotando y voy escribiendo. Y me puedo encontrar con un montón de octavillas que hay que poner en orden y luego pasar al ordenador. En el ordenador ya se hace una reelaboración, digamos, más técnica, buscando nuevos adjetivos para enriquecer la prosa. Pero, al hilo de la pregunta, me gustaría sacar, como mi amigo Paco Umbral, vengo a hablar de mis libros. Pues yo vengo a hablar también de estos libros. Hay un libro muy interesante del que apenas se hablaba porque no era conveniente hablar. Eran los polvorines que existieron en el Pinar de Antequera. Eran 6. Uno explotó en el año 40 y se llevó las vidas de 100 y pico personas, entre ellos 9 bomberos del servicio municipal que fueron a ayudar a los militares de artillería que trataban de apagar el fuego que se había formado en el interior del polvorín. Los polvorines eran subterráneos. Luego otro estalló en el año 50 y hizo menos daño porque nada más murieron 2 personas y 6 o 5 heridos por piedras que habían venido del cielo y les habían golpeado. Y luego todos los que quedaban, los otros 4, se vaciaron y desapareció todo lo que había, pólvora que había, municiones, etcétera, que se habían recogido pues, después de la guerra, naturalmente. Y ahora todo mismo, eso lo vamos a encontrar en este libro. En este libro que se titula Las explosiones de los polvorines del Pinar de Antequera, 1940 y 1950, misión espiritual y judicial de una tragedia, porque hubo naturalmente un juicio, un proceso militar para saber si había responsabilidades. No las había. Fue la culpa de la atmósfera, la temperatura subterránea y cierta pólvora que era muy sensible y provocó un incendio que dio al traste con la vida de... Cuánta historia que no sabemos, cuánta historia que contar. Yo me quedaría charlando con usted horas y horas, pero nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer, don José Delfín del Val, tenerle aquí con nosotros. ¿Es lo mismo Val o del Val? Bueno, el nombre y apellido es José Delfín Val y es un gusto tenerle aquí con nosotros. Espero vernos próximamente para hablar de más de sus libros y esas maquetas que ya salgan a la luz. De nuevo, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a usted, querida colega, por la entrevista y a esta televisión tan entrañable para mí. Nos veremos pronto seguro y a ustedes, pues muchísimas gracias por estar con nosotros otro viernes más. Volvemos el próximo viernes con más asuntos y ya saben, como siempre, hasta entonces, sean muy felices.